Señor. Podemos dar la luz. Está aquí el Señor. Yo ya estaba sintiendo a Dios. Y como yo me conozco, me voy a enchegar, pero ya tendremos más días para adorar a Dios. Y como me enchegue, no voy a predicar. Amén. Yo tengo una palabra de Dios, la verdad es que me infunde respeto y temor tantos siervos del Señor aquí delante, tanto ancianos y este hombre que está aquí. Pero bueno, cada uno sabe lo que puede dar. Amén. Y yo tengo una palabra de Dios para ti. Amén. Espero que el Señor te pueda bendecir. Amén. No me enrollo más. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Después cuando yo te diga me sigues con el pie. Por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y otra versión dice no será avergonzado. En el Salmo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Estos dos textos están hablando de una profecía mesiánica que iba a tener cumplimiento. Estaba hablando del propio Cristo, de una piedra que iba a venir, e iba a ser la piedra angular, la piedra de cimiento, una piedra que se iba a poner en un edificio. Estas profecías eran profecías mesiánicas que más adelante se van a cumplir. Amén. Ustedes me ayuden. Amén. Amén. Porque ahora mismo tengo increíble. Dicen los que saben que pasaron unos 700, 800 años. Imagínense, 8 siglos de profecía, pero lo que él dice se cumple. Amén. Sus profecías tienen cumplimiento. Ahora, ¿qué era la piedra angular, pastor? Muy sencillo. La piedra angular era la piedra que se colocaba en la esquina del edificio. Si esta piedra no estaba, aquel edificio se derrumbaba. Era la piedra más grande y resistente que servía como referencia exacta para alinear todas las demás paredes. Aleluya, Señor. Y además de esto, que soportaba el peso del edificio y la estructura. Me he puesto aquí el reloj. Amén. Eso era la piedra angular. Si se vienen conmigo, dice la Biblia que en el libro de Mateo, hasta que yo me acostumbre, ya seré como yo soy. A lo mejor de aquí un momento ya me emociono. Dice la Biblia, nos vamos al Nuevo Testamento, aparece Jesús y va a componer una parábola a la cúpula religiosa, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los que mandaban en el pueblo, y les dice: mira, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando vino el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Sigue diciendo Jesús: envió un segundo grupo y también los mataron. A un tercer grupo y también los mataron y les quitaron la vida. Sigue diciendo Jesús: entonces el dueño de la viña envió a su hijo a ver si le tenían respeto.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Dijo el Señor Jesús: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: pues muy sencillo, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Ahora viene. ¿Están aquí? Amén. Jesús les dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Y qué le va a decir Cristo? Le va a decir los dos textos que yo te he dicho, al profeta Isaías y al salmista, que no recuerdo quién lo escribió. Y le dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Señor. ¿Entendieron el mensaje? Dijeron, léanlo, dicen: líbrenos Dios. Señor. El Señor Jesús, muy sencillamente, vamos al mensaje, les está diciendo: esa piedra que profetizó Isaías y el salmista está aquí en vivo y en directo. Amén. Yo soy la piedra que vosotros, los edificadores, me vais a menospreciar, me vais a desechar, me vais a arrinconar, me vais a querer quitar del medio, y lo vais a conseguir no porque a mí nadie me quite la vida, sino que el anticipado conocimiento de Dios, el consejo de Dios y la mano de Dios lo va a permitir. Bendigo su nombre. Jesús les estaba dando un mensaje: hagan lo que quieran. Yo soy la piedra angular. Yo soy la piedra del edificio. Yo soy la piedra que se va a poner en la esquina. Yo soy la piedra de cimiento, la piedra de fundamento, la piedra preciosa. El que creyere en mí no será avergonzado. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Bendigo su nombre. ¿Qué estaba hablando Cristo? Que Él era la piedra de gloria. Hagan lo que quieran. Cristo es la piedra desechada por los edificadores. Cristo es la roca inconmovible. Cristo es la piedra de salvación. Cristo es el refugio contra el viento. Cristo es la piedra viva que perseguía el pueblo de Israel, y cuando le golpeaban salían torrentes de agua para que el pueblo no se muriera de sed. Hagan lo que quieran, no sé cómo la perseguía, pero el apóstol Pablo dice: es en una piedra física, pero la piedra espiritual era Cristo, era un simbolismo. Él es la roca inconmovible. Él es el iceberg que nadie puede mover. Cristo es la piedra angular. Yo soy la piedra. Y por mucho que queráis, el plan de Dios, yo me siento como yo soy, ya se va a hacer y se va a planear. Aleluya. Porque he venido para cumplir esa profecía. Aleluya. ¿Sigo o no? Amén. Mira, Jesús les está diciendo: os quito el reino a vosotros. Déjalo, niño, no pasa nada. Os quito todo porque no habéis cumplido con mi cometido, con mi llamado, con mi proyecto. He probado con vosotros, estaba hablando al pueblo de Israel, os he enviado a los profetas mayores y menores, y a todos habéis matado. Y ahora he venido yo, me vais a quitar la vida porque yo la voy a poner, pero os quito el reino. Porque no habéis cumplido. ¿Saben por qué están aquí, sí o no? Amén. Porque el pueblo de Israel era la luz de las naciones. Amén. ¿Sí o no? Amén. El pueblo de Israel, Dios lo levanta, le da la ley, le da las normas, le da los 113 mandamientos, le da los sacrificios, le da el templo, le da los levitas, para que fuera luz a las naciones, para que la gente conociera a Jehová,
para que las naciones se convirtieran al Dios de ellos, no ellos corromperse con la idolatría como hicieron. No cumplieron con el plan de Dios. Ahora Dios paciente hasta un cierto punto y les dijo: he llegado yo, que soy el Hijo y soy la piedra, y os quito a todos del medio. Me importan los fariseos, los sumos sacerdotes, lo que habéis hecho con mi pueblo. El templo está corrompido, pero yo os quito mi pueblo y me voy a levantar otro. Ahora, ¿no? ¿Qué nos quieres decir? Que Cristo estaba diciendo: quito el judaísmo y traigo el vino nuevo. El vino añejo se acabó. Voy a traer una nueva administración, un nuevo proyecto de gloria, haga lo que quieran, un nuevo plan ideado. Bendigo su nombre. Vaya si lo que él dice se cumple. Dijo: os quito del medio, os quito el templo. Ya lo profetizó él. ¿Veis el templo? Todo será derrumbado. No quedará piedra sobre piedra. Será roto, será destruido. Se cumplió lo que dijo Cristo. Ay, Padre, los dejó un tiempo. Bendigo su gracia. Pero en el año 70 después de Cristo, el general Tito ha destruido el templo. Se han caído todas las piedras, están quemadas a fuego. Hagan lo que quieran. Se han quedado sin culto, se han quedado sin sacrificio, se han quedado sin templo, se han quedado sin sacerdote. Todos han huido, han muerto muchos, 1,5 millones de judíos. ¿Y qué nos quieres decir con todo esto? Que Dios apartó al pueblo de Israel. Están en incredulidad, tienen un velo en cuanto al evangelio, son enemigos del cristianismo. ¿Y qué nos quieres decir? Que el templo se destruyó, que el templo se quitó, pero Dios iba a levantar un nuevo templo, una nueva casa, un nuevo santuario. Y no era un templo hecho por manos de hombre, como el de Salomón, como el que hizo Moisés, o como hizo el gran Herodes. No, era un templo hecho por las manos del Dios vivo, del Dios eterno. ¿Y qué templo nos estás hablando, Noé? Ese templo es la iglesia universal, es la casa de Dios, es el santuario de Dios, es el templo de Dios. Dios iba a levantar un nuevo templo, una nueva casa, un nuevo santuario donde Él pudiera habitar de verdad. Amén. Os quito el reino y se lo doy a otros. Aleluya. Claro, Él es la piedra, pero su iglesia es el templo, es la casa. ¿Sí o no? Amén. Porque está escrito, si vienen conmigo, a mí me gusta cuando predico avalar lo que digo con textos. Amén. Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vosotros también, Primera de Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Ahora digo yo, Dios fracasó, se equivocó Dios. El que fracasó fue el pueblo. Amén. Señor, ¿verdad? Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Dios aparta al pueblo de Israel y ahora levanta otro edificio. Escuchen bien. Es un misterio oculto, no está en el Antiguo Testamento. No aparece este nuevo proyecto de Dios. Santo.
Pero Dios da una pincelada y dice, mi iglesia. No diga nada. Mi iglesia, yo decía, pero ¿dónde está tu iglesia? ¿De qué iglesia hablas? Si no es mi iglesia. Mi iglesia, pero si tienes a 12 pescadores, publicanos, celotes, ahí está empezando mi iglesia. Ya está empezando mi iglesia. Con pescadores, con publicanos, con mucho respeto, con gente que se está convirtiendo, con mujeres de mala vida. Está empezando el proyecto de Dios. ¿Saben por qué? ¿Lo digo sí o no? ¿Lo digo sí o no? Porque la iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia no es porque Israel fracasó y entonces Dios tuvo que improvisar. La iglesia no es el experimento de un laboratorio divino. La iglesia no se la saca Dios de la manga. La iglesia no es que Dios está arreglando el error que tuvo Israel en el pasado o que Dios se vaya equivocado, no. La iglesia no es un invento. La iglesia, bendigo su nombre. He dicho bendigo su nombre. La iglesia de Plaza España está planeada, diseñada en la eternidad, en la eternidad. No existe el espacio, no existe el tiempo, no existe la jerarquía de los ángeles, no existe la vida, no existe nada. Pero Dios ya en la eternidad lo planeó, lo elaboró, lo ideó, porque la iglesia es lo más grande que Dios ha preparado. La iglesia se gestó en el vientre de la eternidad. ¿Pero quién te piensas que eres tú? Ahora yo ya me siento. ¿Pero qué nos pensamos que somos? Somos la iglesia. Qué bueno. Esta iglesia es la que Dios va a levantar. Ha dicho Israel, tú te quedas aquí y ahora saco del banquillo a la que tenía preparada en la eternidad. ¿Sigo o no? Amén. ¿Sigo o no? Amén. Los planos de la iglesia ya estaban preparados por el Padre, Hijo, Espíritu Santo, estabilándose, entretejiéndose por hilos de oro por el gran sastre. No eres un experimento. Qué bueno. No eres una improvisación. Eres lo que Dios planeó en la eternidad, elaboró. Y ahora Dios dice, te quito a ti y levanto mi iglesia. Porque a Dios le sobra. Ahora sígueme. A Dios le sobra. ¿Sigo o no? Amén. Le daré el reino a otros. Y ahora Dios nos dice, iglesia mía, ¿qué vas a hacer tú? Sí, Señor. Bien. Qué bueno. Qué bien. ¿Vas a ser como Israel igual? ¿No vas a cumplir mi cometido, mi llamado? La iglesia tiene una grande responsabilidad. La iglesia tiene un grande llamado. No me voy a ir de mi tema, pero yo voy a seguir. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. No son los pastores, no son todos los pastores, todos los cristianos. Eres tú que tienes que salvar almas ahí fuera, que tienes que dar testimonio ahí fuera, que tienes el ministerio de la reconciliación, el más grande. Dios ha levantado profetas, pastores, maestros, evangelistas, pero el ministerio de la reconciliación es Cristo por medio de la iglesia diciendo al mundo, reconcíliate. Ahora Dios nos dice, ¿qué estás haciendo con mi viña? ¿Qué estás haciendo con mi reino? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás produciendo sí o no? ¿O eres como Israel? ¿Estás dando luz a la gente? ¿Estás haciendo el cometido, el llamado, el diseño que Dios ha planeado en la eternidad? Iglesia de Plaza España, es la hora. De cumplir con su cometido. Es la hora. Yo me siento libre como Dios.
santuario, otra casa espiritual, otro templo donde yo habite. Bendigo su nombre. No me conformo, he dicho, bendigo su nombre. Son las 8:25, me quedan unos minutos más. Ahora, para levantar un edificio se necesitaba la piedra. No se habían enterado. Y Jesús le estaba diciendo: yo tengo el templo y yo soy la piedra. Y ya se está cumpliendo, ya está viendo su iglesia. Y dice: Pedrito, bendigo su nombre. Te doy una revelación que no está en el Antiguo Testamento. Ni los profetas mayores, ni los menores, ni los patriarcas, ni Abraham, ni David, ni nadie ha hablado de esta. Pero te doy unas pinceladas. Edificaré mi iglesia, haga lo que quiera. Edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Porque dicho sea de paso, la iglesia es suya. Es mía. Es mi iglesia. La iglesia no es de nadie. No es ningún responsable. Ningún ministerio. Aquí no manda nadie. Aquí no encontramos nadie. No manda ninguna familia. Aquí es su iglesia. Es suya. Es su iglesia. Es su iglesia. Que nadie se crea que tiene el monopolio del poder. ¡Gloria! Es su iglesia. Yo siento a Dios. Amén. Claro. Padre. Sabía él lo que le iba a costar su iglesia. Por eso te ama tanto. Por eso te quiere tanto. Por eso te valora tanto. Porque eres su iglesia. ¿Sabes lo que le ha costado a su iglesia? ¿Quieren que siga así o no? Su sangre. No se podía comprar con oro, con plata, con piedras preciosas, con todo el patrimonio mundial, con todos los lingotes de oro. No se podía comprar. La única manera era su sangre, carmesí. Su sangre limpia y pura, su sangre que clama mejor que la de Abel, su sangre que clama perdón, su sangre haga lo que quiera, que limpia todo pecado, su sangre que redime, su sangre que transforma, su sangre que nos lava, es su sangre, era lo más preciado. Él establece en los sacrificios de Levítico: sin sangre no hay remisión de pecado. Se necesitan ovejas, machos cabrio, se necesitan animales y derramar la sangre en el altar, pues el mismo que establece las leyes mosaicas de los sacrificios dice: Hijo, pedimos tu sangre. El Cordero de Dios haga lo que quiera, ensangrentado, lo que era más preciado del universo. Con su sangre te he comprado, con su sangre eres dueño, eres el jefe, eres el que manda, no digas nada, eres de su propiedad, eres suyo. Eres suyo. Eres su iglesia. Eres su iglesia. ¿Te identificas con la iglesia? Amén, amén. Yo soy de su iglesia. Amén. Quiero ser iglesia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Bueno, va a ser el primer día, me tiene unos minutos más y ya termina.
Pedro, edificaré esta iglesia sobre esta piedra. Algunos dicen que Pedro es la piedra del cimiento de la Iglesia Universal, pero no sé si han leído bien, porque Cristo no le está diciendo a Pedro que tú eres la piedra, ni que voy a edificar la piedra sobre ti. Es verdad, Pedro, que vas a ser un líder, apóstol, una columna en Jerusalén, que eres uno de los apóstoles del Cordero, pero tú no eres la piedra. Pedrito, tú eres piedrecita pequeña. La roca inconmovible está aquí. En vivo y en directo soy yo. Y el plan que se ideó en la eternidad, aquí estoy. Y la voy a edificar en mí, que soy la piedra, que soy las entrañas. Hagan lo que quieran ahora, bendigo su nombre. A veces predico cantando. La iglesia empezó en la eternidad. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se planeó en la eternidad. ¿Sí o no? El proyecto de Dios. Pero la iglesia nace, se gesta y da luz en la cruz del Calvario. No. En la cruz del Calvario. Déjenmelo simbolizar. Cuando Cristo le clava en la lanza. No es casualidad, se está cumpliendo otra profecía mesiánica. Y mirarán al que traspasaron. Se creían que Jesús se estaba haciendo el muerto. Y dicen, a ver si este se está haciendo el muerto. Y por si acaso le clavo la lanza y se cumple la profecía. Sale sangre y agua, sangre que limpia y agua que lava. Y se cumplen las profecías mesiánicas en la cruz. Pero déjenme simbolizar, ¿me dejan sí o no? Cuando Cristo está pariendo con mucho respeto, está dando a la luz la iglesia, está naciendo en dolores de alumbramiento. Mira, esto viene de otro mensaje, pero me da igual. El primer Adán, la primera mujer ha venido de un hombre. ¿Qué dice este pastor? Se ha vuelto loco, sí, con mucho respeto. La primera mujer ha nacido de un hombre. ¿Qué casualidad? De sus entrañas Dios saca a Eva y le dice esta: hueso de mi hueso, carne de mi carne, varona será llamada. Pero tiene que venir el postre de Adán. Esto de otro mensaje del cual yo lo predicaré a mí. El postre de Adán, le como la cara. No hay quien aguanta el postre de Adán y dice: mira, tú has tenido la primera Eva sin dolor, porque no existía el dolor, no había pecado todavía. No le dolió, no volvió, no anestesió y le dio a Eva. Pero Cristo no, dijo no. El postre de Adán dijo no. Yo quiero sentir el dolor en las entrañas. Cuando le están dando vinagre y él le está anestesiando, dice, con mucho respeto lo escupe, dice: a mí no hay quien me anestesie. Quiero sentir el dolor en las entrañas. Quiero sentir las heridas. Quiero sentir el dolor por la iglesia de Plaza España. Quiero sentir la intervención a mi costado. Y de ahí nace la iglesia. De ahí nace la iglesia. Y la iglesia se inaugura en Pentecostés. Le como la cara. Lo planea la eternidad. La da luz en la cruz. Y cuando él asciende le dice: tranquilo, que viene el Espíritu Santo, que viene con poder. Y ese día va a ser especial. Ese día se inaugura. Ese día comienza. Ese día empieza la historia de la iglesia. Digo una cosa más y termino porque la Lori ya me está mirando.
Pedrito, ¿cómo vas a hacer tú una piedra? Para los que dicen eso, es que nunca leen la Biblia. Mi Biblia dice, el libro de Hechos capítulo 4 versículo 11, el mismo Pedro dice, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. El mismo Pedro está diciendo, la piedra no soy yo, Sí, Señor. la piedra es Jesús. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Ahora, este gran edificio, ¿cómo se ha mantenido en pie? 2000 años de historia. ¿Cómo? Claro, que se necesitaba una piedra como él. He dicho al empezar que era la piedra que se ponía en la esquina del edificio, la que aguantaba el edificio, si o no, digan algo. Era el cimiento el que soportaba el peso. Digo algo que me viene, sí o no. Mira, para el templo de Salomón, bendigo su nombre, qué templo, se necesitaron piedras labradas, dice la Biblia, en el libro de Reyes, grandes, anchas, fuertes, que pesaban. Pero escuchen bien, para el templo que es la iglesia, no había piedra, no había roca suficiente. Tuvo que decir el mismo Cristo, yo soy la piedra. Para este edificio, este templo, no es como el de Salomón, tiene más categoría, tiene más dignidad, es más glorioso, es más grande. Mi iglesia, mi iglesia. Porque Cristo, que nadie le quite ese lugar. Lo estoy pasando. Dice el apóstol Pablo, dice, mira, yo soy perito arquitecto. Sí. Y los apóstoles son columnas. Y la iglesia son piedras vivas. Pero la piedra es él. Y en la iglesia de Corintia hay problemas. Y escribe el apóstol Pablo, dice, el cimiento es Jesucristo. No hay otro fundamento. No es la sabiduría de los hombres ni el grupo de Pedro y de Juan se había dividido la iglesia. Dice, el fundamento es Cristo. El que sostiene el edificio es Cristo. Menos mal que es él. Voy a terminar. Menos mal que es él. Ay, padre, están aquí. Menos mal que es él. Razón tenía Gamaliel que dijo, mira, si esta obra es de Dios, si esto lo ha planeado Dios, si esto es un proyecto de Dios. Se levantó Teudas, se levantó el Galileo, murieron y desaparecieron, lo borraron del mapa. Pero este ha muerto, ha resucitado, dicen que ha ascendido. Y no hay quien los pare, no hay quien los frene. Está peor que antes, han llenado a Jerusalén de la doctrina. Mira, si no es de Dios dejarlos que se desvanece, se extermina, se caduca. Pero qué razón tenía. Es que la iglesia no es una organización, la iglesia no es un partido político, lo que quieran. La iglesia no somos 4 gitanos, no es el invento, no es un experimento como he dicho antes, es la obra de Dios, es el plan de Dios y no hay quien lo pare, no hay quien lo frene, no hay quien la extermine, no hay quien la borre del mapa. Termino, voy a terminar. Hicieron, los primeros fueron los judíos. Satanás ve a la iglesia y los propios judíos se acuerdan de Saulo, persiguen los cristianos, a los apóstoles los metes en la cárcel, los azotan, pero ellos siguen predicando. La cosa se pone un poco más seria. Matan, me parece, a Jacobo a espada, a Pedro lo quieren presentar, pero aparece un ángel, lo saca de la cárcel, se han extendido, pero la cosa se pone mal. Matan a Esteban, la primera persecución, el primer mártir, tiene que morir alguien, pero empieza a regarse de la palabra por Samaria, por Judea, hasta lo último de la tierra. Han querido pararla, la cosa se pone fea. Saulo de Tarso, respirando en muerte, en amenaza, los mata, a muchos ha matado, les ha quitado la vida, es un perseguidor, los mete en cárceles, los hace aborrecer y pisotear la sangre, los persigue casa en casa, se va a Damasco, pero aparece en la piedra, aparece el dueño de la iglesia y le dice, ¿por qué me persigue? No sabes que con mi iglesia no hay quien pueda. Y este se convierte. Ya no me quedan más fuerzas, voy a decir,
Han masacrado la iglesia, pero el diablo que ve que con las persecuciones no puede, matando a los cristianos no puede. Eso sí que era una iglesia de verdad, hermano. Los fuerzas a blasfemar se tienen que huir de sus tierras, pero no pueden con la iglesia. Porque dijo Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que se levanten los demonios, que se levanten las potestades, que se levanten las jerarquías, que se levante todo el poder médico y todo el ejército del mundo contra su iglesia. No hay quien pueda, ni los circos romanos, ni los leones hambrientos, los emperadores de Roma, ni Calígula, ni Nerón, no han podido. Semillas de cristianos, hay sangre, hay vida, se cega la vida de cristianos por todos lados, pero la iglesia se hace más fuerte, la iglesia sigue predicando, la iglesia avanza. Bendigo su nombre, he dicho bendigo su nombre, he dicho bendigo su nombre. Me quedan 2 minutos, pero ya ve que no puede con todo eso que hace. Meto una iglesia falsa, meto la política con la iglesia, levanto un emperador y corrompo a la iglesia, levanta un arzobispo. La iglesia nunca tuvo que haberse unida con la política ni con los hombres. Es un plan, es el cuerpo, es un organismo vivo separado. Se corrompe, levantan arzobispo, levantan, aleluya, un montón, se inventan de todo. Las cartas papales, la iglesia se ha corrompido, la iglesia está en los años de oscuridad. Han pasado siglos, pero Dios, atención, levanta un general, levanta Martín Lutero, empieza a leer la palabra, empieza a ver que todo lo que predican es mentira. Las 99 tesis, las clavas en la iglesia de Alemania, ahí empieza otra vez, la iglesia surge, empieza el reformismo, empieza la iglesia. Bendigo su nombre, he dicho bendigo su nombre. La iglesia no se pueda, este edificio no se ha derribado, no ha sucumbido a terremotos, a doctrinas falsas. ¿Qué dices, pastor? Ya me he llegado a profetas de embustero, a falsos ministerios, a una falsa iglesia introducida, a falsos hermanos, pero no han podido corromper a la iglesia verdadera. La iglesia está de pie. 2000 años de historia, aquí está. Aquí está. Aquí está. Y Dios se acordó de nosotros. Nuestra obra, me corrijan los más ancianos, no sé si tienen 65, 70 años. Y Dios se acordó de nosotros, ya termino. Porque nosotros también somos su iglesia. Un pueblo marginado, menospreciado, sin identidad, masacrado, perseguido. Dios se acuerda por aquel hombre llamado apóstol Lecosé y empieza a predicar el evangelio en Francia. Aquellos generales, el tío Jaime, el tío Castro, María y todos aquellos, y empieza Iglesia Filadelfia. Yo hubiera dicho un super amén. Y empezó la iglesia de Filadelfia. Empezaron a convertirse en Madrid y en el norte, otros se fueron para Andalucía, otros para el este, otros para el norte, otros en Cataluña. Y empezó la iglesia a levantarse. Empezaron a levantarse ministerios, lo que quieran, me quedan 2 minutos. Empezó a levantarse Pelón, empezó a levantarse el Titi, empezó a levantarse Aleluya Emiliano, empezó a levantarse el Pelele, empezó a levantarse el Tucho, empezó a levantarse hombres de Dios. Bendigo su nombre, pero aún estamos aquí. Y esto sigue, esto sigue, esto sigue. No me conformo, la iglesia sigue adelante. Edifica de mi iglesia sobre esta piedra. Amén, hasta aquí.